Mis hermanos, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa Espíritu Santo, ven. A nombre de como todos los lunes, 7 de la tarde, noche, hora de la Ciudad de México, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, todo el equipo que formamos esta bendita comisión. Mi nombre es Brenda Leiva. He agregado, mi nombre es Brenda Mireya Leiva Asimoto. Le he agregado la Asimoto porque hay otras Brendas Leiva. Por si en algún momento quieres entrar ya sea a la página de Facebook o en YouTube, también poniendo Brenda M. Leiva. Ahí puedes encontrar información de otros programas. Como siempre, vamos a iniciar orando. La oración de las más poderosas. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Tenemos una información pendiente que en el programa pasado, los últimos 2 programas, hemos estado hablando de la necesidad, la bendición de pedir la protección de San Miguel Arcángel. Los lugares donde se ha aparecido San Miguel Arcángel, que uno de ellos es Italia, otro es Francia, y les comentamos en el programa pasado que también en México, gracias a Dios, en Tlaxcala, se ha aparecido San Miguel Arcángel. Pero es importante, mis hermanos, también recordar lo siguiente, y esto nos los informa nuestra iglesia a través de nuestros sacerdotes. Uno de ellos, que es el padre José Antonio Fortea, bastante conocido, sacerdote exorcista. En la información que recibimos, él nos exhorta al cuidado que debemos de tener, y para no equivocarme o decir palabras que no son, él dice: no invoquen ángeles que no vienen en la Biblia. Tengamos presente esto, mis hermanos. Acuérdense que llegó un momento en que, a mí me llegó a tocar amigas que me mandaban mensajes y así me decían: te voy a mandar a un ángel o a 2 ángeles, así como si dependiera de nosotros, a tal hora, y abre tu puerta, y Santa Madre de Dios, Ave María Purísima, ¿sí? Entonces dice el padre exorcista José Antonio Fortea: no invoquen ángeles que no vienen en la Biblia, ya que hay gente que llama ángeles que ha leído en algún libro, normalmente de la Nueva Era. Sí, efectivamente, venden muchos libros relacionados con los ángeles y X número de nombres. Y después resulta que ese nombre, pongamos atención, es de un demonio. Ave María Purísima. Acuérdense que es el gran engañador. Y si tú entras en este peligro de invocar a algún ángel que te recomienden, pues cuidado, porque si no está en la Biblia, dice, la Biblia habla de 3 arcángeles: San Miguel, San Gabriel y San Rafael.
Habla de ángeles, arcángeles, querubines, potestades, dominaciones del coro celestial y habla de tu ángel de la guarda. Entonces tengamos muchísimo cuidado en no andar invocando ángeles que no están en la sagrada palabra de Dios. El programa de hoy le hemos puesto como título algo que de repente escuchamos a nuestro alrededor, inconformidades, personas que se sienten solas, abandonadas, y que pronuncian palabras como esta, que es el título que le pusimos al programa. ¿Por qué no me escucha Dios? Así lo dicen, ¿por qué no me escucha? Si yo le pido y le pido y le pido, oro, le oro y le oro, y pareciera que Dios no me escucha. Pues entre muchas otras cosas, acuérdense que sabemos también, volviendo a los engaños, ¿no? Y sabemos también que la misma palabra de Dios nos dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero yéndonos más a las Sagradas Escrituras, les hemos insistido en la importancia de compartir, porque este programa de Espíritu Santo Ven, lo que estamos compartiendo es palabra de Dios y algunas experiencias, algunas situaciones, pero principalmente palabra de Dios. Y es palabra de Dios que muchos de nuestros hermanos ignoran. Y eso es bastante peligroso. Entonces los invitaría a ir para entender una de las razones por las cuales Dios no nos escucha. Esto viene en Proverbios 21:13. Anotémoslo, por favor. Proverbios 21:13. Y dice así: quien cierra sus oídos al llamado del pobre, grita también él sin que le contesten. Creo que está clarísimo. Quien cierra sus oídos al llamado del pobre, grita también él sin que le contesten. Santa Madre de Dios, el cuidado que debemos de tener en ese sentido, ¿sí? Y hay otras citas bíblicas importantísimas para los que gusten anotar. Y no solo anotar. El anotar es primeramente para ti, mi hermano, para que tú puedas meditar estos textos bíblicos. Y si tú ya estás escuchando el llamado del pobre, si tú ya estás involucrada o involucrado en las obras de misericordia, en auxiliar las necesidades de los hermanos que nos encontramos en la calle, incluyendo las necesidades de los que están dentro de nuestra propia familia, ¿sí? Que no cierren los oídos a los necesitados, pues no es para ti, pero es para que tú lo compartas, porque es importante, ¿sí? Y en el libro de Siracías, esto es Antiguo Testamento, también el libro de Proverbios es Antiguo Testamento. De lo que en el Nuevo Testamento se nos ha dicho con más claridad, lo hablamos en los programas pasados, es lo que se dice en Mateo 25. Digamos que eso es más conocido, esto es menos conocido por lo general, pero no menos importante, ¿no? Entonces en el libro de Siracías 7:32, por eso de que ruegas, pides, etcétera, se nos dice, alarga tu mano al pobre y recibirás todas las bendiciones. ¿Y qué bendiciones son las que nosotros andamos buscando, no? Inclusive, pues ahora sí que dentro de mi ignorancia, pues por lo general anda uno pidiendo que lo bendigan por todos lados, que los sacerdotes te bendigan, y es bueno, obviamente, la bendición de un sacerdote es maravilloso, porque lo hacen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el agua bendita, el que nos bendigan nuestras imágenes. Pero aquí se nos dice muy claramente
que quien alarga, voy a volverlo a repetir, alarga tu mano al pobre y recibirás no una, no dos, no tres, recibirás todas las bendiciones, ni las que habías pedido ni las que te imaginabas que pudieran existir, ¿sí? Y fíjense que referente a eso estábamos leyendo en la tarde que les hemos comentado que el Señor sigue hablando, bendito sea Dios, sigue hablando a laicos, pues porque seguimos sin hacer caso, ¿no? Entonces hay un mensaje hermosísimo que tenemos en uno de nuestros libros que llevamos en el apostolado de la nueva evangelización, que se llama La Puerta del Cielo, los mensajes que el Señor ha mandado, ¿sí? Y dice lo siguiente, el título es Hombres de poca fe, ¿sí? Entonces, en este mensaje se nos aclara bastante este tipo de situaciones. Se nos dice, si ustedes pusieran como la pobre viuda del Evangelio toda su seguridad, sus posesiones y su fortuna a mi servicio, pongamos atención, su seguridad, sus posesiones y su fortuna a mi servicio, jamás les faltaría nada. Pero no, ustedes viven regateando su limosna, calculando dónde les dará más ganancia y dónde hay cálculos matemáticos e intereses económicos. No soy yo su Dios es el dinero, su Dios es la comodidad, su Dios es la figuración, su Dios es el amo del mundo. Y en este, como en todos los mensajes de nuestro apostolado, vienen reforzados, mis hermanos, con textos bíblicos a lo que el Señor nos quiere compartir. Y precisamente nos decía, volvamos al tema de la oración. ¿Saben la historia de Jorobán? Y esto es importante porque la historia de Jorobán, mis hermanos, está en el Antiguo Testamento. Para los que se quieran tomar el tiempo de leerla, en Primera de Reyes 13:1, y se la vamos a leer directamente de la Santa Palabra de Dios, porque esto es poco conocido, la historia de Jorobán. Déjenme ver dónde está. Se nos comparte que Jorobán, que fue el primer rey de Israel, y el pecado que él cometió, el rey Jorobán, es un pecado que cometen desgraciadamente algunos gobernantes, ¿sí? Pues que van en busca de otros dioses, mis hermanos. Y eso hizo Jorobán, empezó a adorar otros dioses, y llega un momento, Jorobán, que él mismo se sube al altar, ¿sí? Y lo que pasa en el ser humano es que el poder corrompe, el poder les hace perder el piso, el poder les hace sentir que son dioses, ¿sí? Y que se les debe de adorar, es algo muy peligroso. Yo recordaba cuando estaba leyendo este texto bíblico de Jorobán, ¿sí? Se lo voy a leer tal y como está aquí en el libro La Puerta del Cielo, dice. La historia de Jorobán era un impío que echó maldiciones sobre un profeta valiente que le dijo sus maldades. Quiso pegar al profeta y se le secó la mano. Luego rogaba al rey, pidiese a Dios, pero luego rogaba que el rey pidiese a Dios que le restituyera el uso de la mano seca. Así son muchos cristianos, pongamos atención porque Dios no nos escucha. Así son muchos cristianos, ruegan que se les libere de problemas, enfermedades, tribulaciones, y no ruegan para conseguir la gracia de no pecar y convertirse. El pecado es una escritura de deuda que ustedes firman contra sí mismos.
Y esto es importantísimo porque precisamente esta historia de Jorobán y todo lo que él hizo, se hizo su propio santuario, etcétera, etcétera, y el profeta le llama la atención y le dice que está mal, ¿sí? Sabiendo el profeta el riesgo que corre. Dice, el profeta le dice en el libro de Reyes, 1 Reyes 13, desde el 1, pero yo me voy a leer desde el 3, dice, y el profeta dio este signo, el altar va a romperse y se van a derramar las cenizas que hay sobre él, por lo que estaba haciendo. Cuando el rey oyó las palabras del hombre de Dios, del profeta, y lo que decía contra el altar de Betel, esto pasó en Betel, extendió su mano que tenía puesta sobre el altar diciendo, aprésenlo ahora al hombre de Dios, al profeta. Pero la mano que se extendió contra el profeta se secó y no pudo romper el brazo. El altar se rompió y se derramó la ceniza según la señal antes dicha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A mí me tocó escuchar, mis hermanos, y bueno, me voy a atrever a decir el nombre. Me tocó escuchar cuando un gobernante de Venezuela en algún momento dijo estas palabras, porque no me lo contaron, lo vi en un noticiero, cuando él declara, ahora sí que Hugo Chávez declara, que él desde sus entrañas maldecía al pueblo de Israel. Fueron sus palabras, desde sus entrañas él maldecía al pueblo de Israel. Y esas actitudes de este gobernante de ese lugar, y también está documentado, empezó a hacer cosas en contra de su pueblo, en contra de lo que la palabra de Dios pide, y pasaba por las calles anunciando y diciendo, ¿y ese edificio de qué es? No, pues es de tal fábrica. Y entonces en ese mismo momento él decidía que ese edificio iba a pasar a manos del gobierno, ¿sí? Y así se iba recorriendo, pero así con ese, no sé, Santa Madre de Dios, cómo corrompe el poder, ¿sí? ¿Y qué creen? Este hombre, al poco tiempo, desde sus entrañas, donde él maldijo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, le vino un cáncer que murió de él, ¿sí? Entonces, ¿por qué no queremos entender? ¿Sí? ¿Por qué no queremos el obedecer? ¿Sí? Lo que el Señor nos pide. Hay una oración donde precisamente está en el libro de Proverbios 37, que nosotros todos la deberíamos de hacer. Y es importantísima oración. Cuando yo me encontré con esta oración, dije yo, Santa Madre de Dios. Y entonces, bueno, tenemos la sana intención de poder ponerla en una especie de postal, una imagen, pero en la parte de atrás con esta oración. Aquí la tenemos. Esto está en el libro de Proverbios 37. Hay algunas oraciones que les hemos recomendado. Algunas no son muy conocidas como esta, pero son muy poderosas. Y obviamente la tienes que hacer desde el fondo de tu corazón. O sea, no nada más repetirla así como que, ay, es que me nació decirla. No. Decirla con el convencimiento de lo que estás diciendo, porque si no, no tiene ningún caso, ¿sí? Entonces, aquí se nos narra, en este libro de Proverbios, que Agur hizo esta oración, Proverbios 37, y dijo así: Oh Señor, te imploro dos cosas. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y la falsedad. No me concedas ni pobreza ni riqueza. Pongamos atención.
no me concedas ni pobreza ni riqueza. Déjame comer mi parte de pan, no sea que satisfecho me aparte de ti y diga, ¿quién es Yahvé? O que necesitado robe y profane el nombre de mi Dios. Los extremos, mis hermanos, ¿sí? El que vive en la riqueza y que se siente, y los mismos que gobiernan las naciones, que se sienten como dioses y que ignoran lo que la palabra de Dios pide, ¿sí? O los que llegan a tal pobreza, dice, o a tal necesidad, que robe y profane el nombre de mi Dios. Esto es importantísimo, mis hermanos, porque la gran mayoría de las personas que se sienten desanimadas porque dicen que Dios no los escucha, todos, mis hermanos, y cuando digo todos me refiero a los que están conectados, a los que se van a conectar después, con los que ustedes van a compartir, todos, mis hermanos, somos ricos conforme a quien nos comparemos. Así de sencillo, ¿sí? Somos ricos conforme a quien nos comparemos. ¿Y qué necesitamos hacer para romper los pecados que nos resistimos a soltar? Nos resistimos porque no queremos recibir, ¿sí? Es que es tan importante no solo buscar el perdón a través de las confesiones, sino buscar el perdón también a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Estábamos leyendo en el libro de Daniel, para los que tengan esa santa costumbre de anotar. Es Daniel, déjenme ver, ¿qué página es? Es 4:24. Aquí en el libro de Daniel se nos está también revelando esta Santa Escritura, ¿sí? De lo que significa estar o sentirse más arriba, sentirse más, que no reconocen a Dios porque se sienten más arriba de cualquier autoridad humana, dice. Entonces en el libro de Daniel se le da un consejo a ese rey que tuvo un sueño, Nabucodonosor, ¿sí? Y que le fue explicado, ¿sí?, el significado de ese sueño. Y se le da un consejo. No tengo el tiempo suficiente para poder explicarles más ampliamente y ojalá quisieran darse el tiempo en este libro de Daniel, que es bellísimo, bellísimo, y sobre todo en Daniel 3 nos vienen las bendiciones que deberíamos estar haciendo todos los días, cuando dice: bendito sea Señor Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, cantado y exaltado eternamente. Y alábenlo, y alábenlo, y alábenlo, ¿sí? Alábenlo y ensálzalo eternamente, lluvia y rocío. Alábenlo y exáltenlo, fuego y calor, frío y ardor, etcétera, etcétera. Que se puedan dar el tiempo de leer el libro de Daniel, que está tan lleno de bendiciones. Pero voy a lo que el consejo que se le da a este rey, ¿sí?, que andaba buscando cómo descifrar ese sueño que tuvo. Y entonces dice: por eso, rey, acepta mi consejo. Y este consejo que se le da a este rey, mis hermanos, es un consejo que va para todos nosotros. Sobre todo cuando pensamos o creemos que Dios no nos escucha, ¿sí?, pero preferimos ignorar que nuestra vida no está dispuesta a ningún cambio. Sí queremos que Dios nos escuche, pero no queremos cambiar. No queremos iniciar un proceso de conversión. Y hay que ser realistas, así como este profeta le estaba diciendo al primer rey de Israel,
¿sí? Que estaba equivocado, sintiéndose él casi Dios mismo. Pues cuando el rey le quiere atacar al profeta, se le seca la mano, mis hermanos, ¿sí? Y esto es real, esto pasó, ¿sí? Y nosotros debemos de aprender de las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios. Entonces, el consejo que se le da a este otro rey, ¿sí? Es dice, por eso, rey, acepta mi consejo. Y mi hermano, mi hermana, acepta este consejo que la Palabra de Dios nos enseña, nos sugiere, ¿sí? Lo pone en nuestras manos, dice, borra tus pecados con obras de justicia y tus maldades demostrando misericordia con los pobres. Volvemos a los pobres, mis hermanos. ¿Por qué Dios no me escucha? Pues porque tú no vuelves los ojos a la bendición que Dios nos pide, las bendiciones que Él nos da a través de atender a nuestros hermanos más necesitados, los pobres, los consentidos de Dios, ¿sí? Y precisamente en estas fechas, pues son fechas de compras, de regalos. Y la pregunta es, y no es porque te pudiera decir, bueno, cómprale un regalito al pobre, no, debe de ser una forma de vida, de que tú tengas compasión del pobre. Nosotros como apostolado, bendito sea Dios, tenemos comedores para estos hermanos necesitados y lo que hacemos es recibir de manos generosas de bienhechores lo que buenamente nos entregan y se los pasamos a nuestros hermanos. Recibimos de nuestros bienhechores que tienen los medios para hacerlo y se los entregamos a nuestros hermanos necesitados, ¿no? Se cocina, se les entrega ese alimento y le damos gracias a Dios porque nos ha llamado a hacer las obras de misericordia. Hemos abierto los ojos a la bendición de las obras de misericordia. Mis hermanos, atender a un pobre es atender al Señor mismo. Entonces, Señor, bueno, ¿por qué no nos escucha? Entonces le dicen a este rey, le dan un consejo como te lo dan a ti, me lo dan a mí. Y sobre todo, si tú eres una persona que no has entrado en las obras de misericordia, ¿qué esperas? Si tú eres una persona que sabes que dentro de tu familia hay personas que no les ha interesado entrar en las obras de misericordia, tienes amigos, y no voy a decir que viven en la opulencia, por lo que les decía hace rato, todos somos ricos conforme a quien nos comparemos, pero sabes que esos amigos nunca, a mí me ha tocado, estando en misa, no hay personas, las conozco, Santa Madre de Dios, que no se meten la mano. Ahora hay que diferenciar. Lo que se da en la Santa Misa es ofrenda al Señor. Lo que se da a los pobres es limosna. Por eso se refiere el Señor a la palabra limosna, ¿sí? Y entonces, sin quitar que los que tenemos esa santa bendición de ir a confesar nuestros pecados y nuestro arrepentimiento con los sacerdotes de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, aquí se nos da este consejo adicional. Borra tus pecados con obras de misericordia y tus maldades, demostrando misericordia con los pobres. Tal vez hagas durar tu prosperidad con esto. Y de alguna manera le dice, y vas a poder seguir teniendo lo que tienes, ¿no? Sí, en otro de los textos bíblicos dice, no solo dice borre tus pecados, que significa lo mismo, dice rompe tus pecados, ¿no? Y miren, estamos en un mundo desgraciadamente tan lleno de maldad y tan lleno de injusticias y de leyes que se aprueban demoníacas, porque no se puede entender de otra manera. En los noticieros nos acabamos de enterar, por ejemplo, que en el estado de Veracruz el delito de bigamia ya va a quedar obsoleto. ¿Por qué? Y estoy hablando en el terreno civil. Porque están por aprobar una ley, si es que no la aprobaron ya, de que las personas se pueden volver a casar sin necesidad de haberse divorciado de su primera esposa.
Estoy hablando del terreno civil, ¿no? Sin necesidad de haberse, eso es la bigamia, sin necesidad de haberse separado de su primera esposa, ya se puede volver a casar, él o ella. ¿Y qué decir? Bueno, pues en el terreno espiritual, en el terreno de lo que es palabra de Dios, pues es el adulterio en toda su expresión, ¿no? Y lo que estamos viviendo también, al entender todos estos ataques en contra de la palabra de Dios, es que la semana pasada les comentábamos de que hay lugares, desgraciadamente, donde países, donde creo que es, uno es Colombia, el otro es Estados Unidos y nosotros acá en México, pues también Veracruz. Se han levantado templos satánicos, mis hermanos, ¿sí? Fíjense nada más hasta qué punto ha llegado la maldad, ¿sí? El poder del enemigo, que personas que se consagran a él con tal de tener una riqueza temporal o conseguir lo que para ellos es importante, ¿sí? Entonces ya nos estamos encontrando con ataques tan directos. Aquí nosotros en México, para no ir más lejos, pues está suspendida hasta ahorita, según el conocimiento que tenemos, de algo que tratan de hacer unos jueces para que no se puedan poner en lugares públicos los nacimientos. Y desgraciadamente también sabemos que cuántas personas festejan la Navidad sin entender el significado. La Navidad es el nacimiento, eso es lo que festejamos, el nacimiento del niño Jesús, del Salvador del mundo. Y hacen de estas fiestas encuentros paganos, ¿sí? Ave María Purísima. Entonces estamos promoviendo, les decíamos de la semana pasada, que podamos, hemos mandado a hacer unas mantas y que ojalá ustedes también las puedan mandar a hacer, donde quiera que se encuentren, para poder ponerlas afuera de nuestras casas. Y no solo por estos momentos de este tiempo de Navidad, no, dejarlas todo el año, ¿sí? El verdadero sentido de la Navidad, ¿cuál es? La venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que podamos defender nuestra fe, porque pues lugares donde también lo sabemos, es un hecho, como Nicaragua, donde se están cerrando templos y encarcelando a sacerdotes y obispos, ¿sí? Y todos estos son actos de rebeldía a la palabra de Dios, de los que se sienten dioses. Por eso les decía yo, qué peligroso, ¿sí? Se sienten dioses para poder hacer lo que ellos quieren. Y los que venden, y ay, qué tremendo, los que venden su voto por conseguir un puesto o sostener un puesto, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa de lo que estamos hablando. ¿Qué es para Dios los actos de rebeldía? No es nada más decir, a mí me vale gorro que Dios exista. No es nada más decir, todo es a los tiempos que yo quiera. No. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando tú eres una persona rebelde a cumplir la palabra de Dios? Pero a cumplirla en tu propio beneficio, mi hermano, mi hermana, por el amor de Dios, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando tú eres una persona rebelde que ataca a la Santa Iglesia Católica, que ataca a los sacerdotes, que se burla de los que vamos a misa? ¿Qué dice la palabra de Dios de tu rebeldía? Porque también existe un número considerable de católicos que viven en la tibieza, mis hermanos, ¿sí? Inclusive que van a misa los domingos, pues solamente a hacer un check-out por si Dios existe, pero siguen viviendo su vida en pecado, escandalizando, ¿sí? Y viviendo a su manera. No te hace católico el hecho de declararlo,
sino el hecho de dar testimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre tus rebeldías y la importancia que podamos compartir este tipo de programas que son bíblicos por excelencia, ¿sí? Sobre la rebeldía en 1 Samuel 15:22, para los que les guste anotar, dice lo siguiente, el profeta Samuel, dice, entonces Samuel dijo, a Yahvé no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios, la docilidad tiene más precio que la grasa de los corderos. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. Esos que se escandalizan porque, ay, es que fueron a consultar y que les leyeran la mano en el café y adivinos que es terrible. Bueno, pues la rebeldía es más grave que aún eso, ¿sí? Vuelvo a repetir, 1 Samuel, ¿sí? 15:22. Y son los que habríamos hablado la semana pasada que se vuelven selectivos, ¿no? Y esto es importante porque la palabra de Dios nos habla también de que nosotros hagamos la corrección fraterna, pero que si esa persona, ¿sí?, quien quiera que sea, ¿sí?, no tiene ningún interés en un proceso de cambio, nos alejemos, mis hermanos. Y esto es tan importante. Estaba recordando también el día de ayer, tuvimos la oportunidad de convivir en algún momento con hermanos del apostolado, y ante una pregunta que me hicieron durante la convivencia, me preguntaban por qué, si me gustaba algo, y les dije sí me gusta, y ¿por qué no lo quieres? Y me vino a la memoria una experiencia que me tocó vivir. Estaba en un lugar, en un desayuno con algunas personas, amigas, todas ellas amigas, muy queridas. Y terminando el desayuno, que fue en un hotel, saliendo, dos de ellas estaban así ya como muy desesperadas para que se terminara el desayuno, ¿sí? Y bueno, ya lo he comentado, pero creo que vale la pena volverlo a comentar. Y íbamos saliendo y bueno, pues como es en la gran mayoría de los hoteles de esta naturaleza, el casino, la puerta del casino la tienen ahí muy atractiva a la mano, ¿no? Entonces, pues luego me dijeron, vámonos al casino, ¿no? Y algunas dijeron, sí, pues vamos al casino, y se voltean conmigo y me dicen, Brenda, ¿no vas? No, le dije, no voy. ¿Pero cómo? ¿Qué no te gusta? Y les dije la verdad, ¿saben qué? Me encantan los casinos. Muchos años de mi vida me gustaba mucho ir a los casinos, pero no siempre debo hacer lo que me gusta, ¿sí? Así de sencillo. Y esto se los digo porque en esto de dar a los pobres, recuerdo también que compartía yo con una persona que hablaba del tema de los casinos y decía que era un hombre que decía que él, es que mis hermanos, desgraciadamente hay tanta gente que no le importa ir a perder no solo lo que tiene, sino hasta lo que no tiene en los casinos. Ave María Purísima con ese vicio, ¿sí? Que platicando sobre esto, él me comentaba y me decía, no, yo vicio no lo tengo. Sí voy al casino, pero tengo un límite. Mi límite, dice, son 700 pesos. Yo no pierdo más de 700 pesos en el casino. Y entonces le digo, ¿y nunca se le ha ocurrido no ir al casino y dar esos 700 pesos para ayuda de los comedores para pobres? Ay, no, ¿cómo crees? Y me cambió la plática inmediatamente. Pongamos atención.
me cambió la plática inmediatamente. O sea, son las personas que están dispuestas en gastar en sus gustos, sus cosas, su ropa, sus diversiones, del tipo que sean y que pueden ser todo lo sano que ustedes quieran, pero no compartir con los pobres. Mas, sin embargo, buscan las bendiciones. Y cuando les viene la enfermedad, Santa Madre de Dios, empiezan a gritar, ¿por qué Dios no me escucha? Pues creo que la respuesta ha sido clara. Inclusive recordaba yo también con nuestro padre, que en paz descanse, Gerardo Sandoval, que en uno de sus cursos de formación nos preguntó, a los que estábamos ahí en la formación, que gracias a Dios nos daba, dicen, a ver, díganme, ¿es bueno el pecado? Y todos contestamos, no. Y entonces él se quedó muy serio mirándonos. Dice, pues están equivocados porque es buenísimo. El pecado es buenísimo. Por eso la gran mayoría cae en él. El pecado se te va a presentar como algo apetitoso, ¿sí? Que te vulnera los sentidos, ¿sí? Que te hace sentir así las cosas que para ti, y lo sabes, están prohibidas. Por eso se cae, por eso es tan fácil caer en el pecado, porque es buenísimo, se nos presenta la mentira. Sabemos que el dueño y ahora sí que el principal mentiroso ya sabemos quién es. Y esos son los problemas serios, lo peor que nos puede pasar, mis hermanos, en nuestra vida personal, familiar, de trabajo y de gobiernos, es encontrarnos con personas mentirosas. Son las más peligrosas del mundo. Desde la primera tentación, acordémonos cómo fueron tentados Adán y Eva. Entonces, pues es más fácil caer. Y sobre todo cuando no empezamos también a tener prácticas que la misma palabra de Dios nos enseña. Yo recuerdo cuando la multiplicación de los panes, por ejemplo, que se nos narra que después de que nuestro Señor hizo la multiplicación y que se les dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, sobraron 12 canastos. Y que, porque hubo 2 multiplicaciones de los panes, no me acuerdo en cuál de ellos, el Señor dice, junten todo, si recojan todo lo que no se comieron, recójanlo. Y hace poco nos decía el Papa Francisco, dice, los alimentos, pongamos atención, los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre. Lo vuelvo a repetir, mis hermanos. Yo no sé si has confesado tú este tipo de pecado, ¿eh? Los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre, ¿sí? Entonces, este mundo de maldad, como se nos está presentando, les decía hace rato, ya encontré mis apuntes, que los países donde ya se están poniendo templos satánicos es efectivamente Colombia, Estados Unidos y Catemaco, Veracruz, ¿no? Ave María Purísima. Se nos está anunciando también aquí en la Ciudad de México, no solo el hecho de que quieren o tienen, por lo menos está en pausa esa intención, que no sé a quién se le ocurrió, bueno, sí lo sé, pero no me voy a meter en problemas de nombres, de a quién se le ocurrió decir que no se pongan nacimientos en lugares públicos, ¿sí? Porque por algo se empieza, ¿no? Y también se han empezado a destruir iglesias, sino que ahora tienen toda la intención de poner un antinacimiento satánico, Ave María Purísima, ahí en el Zócalo, ¿sí? Un nacimiento diabólico. También les comentaba, ¿no? Que hasta hubo, y salió en los periódicos, no estoy inventando nada. Desgraciadamente, ahí en Sinaloa, un presidente municipal anunció que quería poner un museo del narco, mis hermanos.
Ustedes saben para qué son los museos, para que veamos las obras, las grandes obras que han hecho los grandes hombres en la historia de la humanidad y que se aprendan de ellos, ¿no? Pues ahora se busca que los jóvenes de hoy aspiren a ser narcos. Así que, Santa Madre de Dios, que cada día estamos peor, ¿sí? Recordaba también en esto de la pobreza y la riqueza que uno de nuestros grandes santos, San Francisco de Asís, que él cuando le viene ese proceso de conversión acostumbraba a vender las telas. Su papá era un vendedor de telas muy rico, muy reconocido, ¿sí? Y él las vendía para dárselas a los pobres. Y para San Francisco de Asís la enseñanza que nos deja es que él era un mendigo alegre. Y en su proceso de conversión decía que estaba enamorado, y lo demostró, que estaba enamorado de una dama tan noble y hermosa que se llamaba pobreza, ¿sí? Su padre, enojado por las actitudes de Francisco, ¿sí?, y por su humildad, lo desheredó y públicamente le dijo en una plaza, y esto es importante que las personas lo conozcan y lo sepan. El papá le dice enojado porque San Francisco, bueno, en ese entonces Francisco había decidido vivir en la humildad y en la pobreza. Le dice, hasta las ropas que llevas me las debes a mí, le dice el papá. Entonces Francisco se quitó la ropa que llevaba y las dejó caer a los pies de su iracundo padre. Dice, el obispo que estaba presente, conmovido, quedó desnudo, Francisco. El obispo, conmovido, le echó su propia capa por encima para cubrir su desnudez. Estos son los santos de nuestra iglesia, mis hermanos, santos católicos de nuestra Santa Iglesia, Santa Madre Iglesia, Santa Católica y Apostólica. Y es a Francisco al que el Señor, en esa práctica que él hizo de humildad, de renuncia, de pobreza por los pobres, le regaló sus estigmas como señal de que estaba en él, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el Señor nos escuche? ¿Sí? Por no actuar en contra de nuestra conciencia, mis hermanos. Esto se nos dice bien claro en el libro de Romanos 14, 22. Todos tenemos una conciencia y esa conciencia nos dice que cuando nos encontremos ante una necesidad, procuremos ayudar al hermano. Pero luego entra la otra voz llena de maldad, ¿no? Y hay quienes dicen, ay, pero pues ellos son unos mantenidos, ellos son unos flojos. Les quiero comentar lo que nuestro Señor en alguna ocasión le dijo a una mística del siglo pasado, cuando ella, al encontrarse con un pobre a la entrada de una iglesia, y en el momento en que le iba a dar una ayuda, se arrepintió y pensó para sí misma, no, igual la quiere para emborracharse, para drogarse, no le doy nada. En ese momento escucha la voz del Señor dentro de ella que le dice, ¿a ti qué te importa para qué lo quiere? Tú dale. Tú dale. Mis hermanos, pues no olvidemos que lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que compartamos con el necesitado, que si queremos ser escuchados ante nuestras necesidades, ante nuestras enfermedades, compartamos con el más necesitado y que muchas veces está a un lado nuestro. No tenemos mucho que recorrer. Para los que tengan interés, nosotros como apostolado aquí en la Ciudad de México y en varias ciudades del país, en varios países del mundo, tenemos comedores para pobres.
Los que quieran ir a visitarnos algún día, estamos ubicados en Calzada de Tlalpan 899, a la altura del Metro Villa de Cortés. Y vamos a hacer la oración de San Miguel Arcángel pidiendo su protección. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Es nuestra súplica humilde. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando del poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por la tierra, los aires y las aguas, buscando la perdición de las almas. Amén. Acordémonos, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y el Señor ha venido a destruir la muerte. Entonces pongamos atención a lo que la Santa Palabra de Dios nos aconseja. Buenas noches y si Dios lo permite, hasta la próxima semana, mis hermanos.